los seres humanos somos criaturas hogareñas. Esto es famoso desde las épocas más remotas. Siempre, digamos, en una canción nostálgica uno extraña su hogar, extraña su casa. Claro que hoy día esta idea se ha comercializado bastante, porque a veces cuando apenas la pareja comienza su relación, la pregunta es: ¿tienes vivienda propia? ¿Desde hace cuándo esto se hizo importante? ¿Desde hace cuándo al ser humano se le importa tener una vivienda, tener un hogar propio? Si queremos entenderlo muy bien, tenemos que evocarnos a la época de las cavernas, pero casi siempre esta visión un tanto estereotipado de que el hombre prehistórico vivía en las cavernas, que era cavernícola, edad de las cavernas, época de las cavernas, hombre de las cavernas, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría ir un poco más allá de caverna, dulce caverna, y ver cómo realmente evolucionó el hogar humano, el concepto del hogar, concepto de casa, concepto de la vivienda y algo más concreto para mostrar que por muy apegado que podía estar el cavernícola a su caverna, discúlpeme esta tautología, pero de todos modos el hombre prehistórico no vivió únicamente en las cavernas, y que si vamos a rastrear la historia de nuestros antepasados, comenzando tal vez en la era cuando no nos hemos separado definitivamente del mundo animal, veamos que la caverna, paradójicamente, no era la primera vivienda del ser humano. Si no lo era una caverna, entonces surge una pregunta: ¿y qué lo era? ¿Dónde nuestros primeros antepasados se refugiaban de los elementos, de las fieras? ¿Dónde iban a pasar la noche? Si queremos entenderlo bien, tenemos que regresar hasta nuestros primeros antepasados, hasta nuestros parientes más cercanos, los primates o los simios. Como se sabe, los simios, no todos los simios pasan todo el tiempo en los árboles. Gorilas o chimpancés son demasiado pesados simplemente para hacerlo y no encuentran ahí suficiente alimento. En este caso, tenían que pasar una buena parte en la tierra, pero al caer la noche regresaban a los árboles. Lo mismo podemos decir que muchos simios actuales hacen eso. ¿Por qué? Porque, como se sabe, la mayoría de los primates son activos de día, pero la noche es la época de los grandes depredadores, de los tigres, de los leones, de las hienas, de otros seres que pueden ser muy peligrosos. Por eso lo importante es que no cruzarse con ellos. De día, como se sabe, cruzarse con una gran fiera que esté en posición de cazar. Con eso podemos explicar por qué a veces los primates y otros animales se acercan en pleno día sin la sombra de miedo, por ejemplo, a una familia de leones tendida por ahí en la sombra. Esto es sencillo, porque los leones, los grandes felinos, por lo general no cazan de día, no es su hora. Por eso es importante buscar un buen refugio en la noche. Es muy posible que nuestros primeros ancestros, los australopitécidos, que al igual que los grandes simios actuales, aunque ya han bajado a la tierra, pero todavía no se han desprendido definitivamente de los árboles, no se alejaban de ellos, como este grupo que podemos ver aquí, que recorre la sabana africana en busca de raíces, hierbas comestibles, semillas, lagartijas, otros pequeños animales, pero no se aleja de los árboles. El árbol, siempre que viene un peligro, puede ser un refugio, y de noche es el único sitio donde uno puede sentirse seguro. Aquí una alcoba familiar de los australopitécidos en plena sabana africana. De noche, cuando los grandes depredadores son activos, hay que buscar refugio en los árboles, tal como lo hacen muchos simios actuales. Claro que en este caso no se puede a veces encontrar un árbol cuyas ramas sean lo suficientemente gruesos. De ahí
como gorilas y chimpancés actuales a veces construyen una especie de nidos, de unas verdaderas plataformas. Ahí, digamos, podía hacer lo mismo el Australopithecus. También, como se sabe, dentro de las manadas de los simios existen su jerarquía y a veces, por ejemplo, cuando un grupo de chimpancés se acomoda en un árbol para pasar la noche, comienzan las riñas. Las mejores ramas, las más seguras, son para el jefe, para las hembras dominantes, y los más inseguros para el resto del grupo. Incluso en esta imagen podemos ver que el Australopithecus que duerme aquí por debajo de los otros tres, seguramente es el miembro no tan importante del grupo, por eso lo mandan dormir a las ramas más bajas. Y, por ejemplo, Jack London, en su famosa novela Antes del Adán, también describe aquellas especies de nidos como primeros hogares de su personaje, de aquel grupo, lo más seguro, australopithecino, que aparece ahí en plena acción. Por ejemplo, la descripción de un nido. El más común de los sueños de mi infancia era algo semejante a un nido. Me parecía que yo era muy pequeño y que yacía acurrucado en una especie de nido de ramillas y hojas. A veces estaba tendido sobre la espalda y hacía largas horas en esta postura, contemplando el juego de la luz sobre mi cabeza y la agitación de las hojas al soplar el viento. Muchas veces, cuando el viento era fuerte, el nido se balanceaba, pero mientras yacía en el nido, siempre me dominaba la sensación de estar sobre un tremendo espacio vacío. Nunca lo vi, ni nunca me asomé al borde del nido para verlo, pero temía aquel espacio que acechaba debajo de mí, amenazándome siempre como si fuera el buche de algún monstruo devorador. Lo más, sí, como podemos ver, la seguridad dentro de uno de estos nidos, a dormir sobre los árboles, era bastante relativa. Y si, por ejemplo, recordamos la famosa Australopithecus hembra llamada Lucy, gracias a cuyo hallazgo se pudo prácticamente restablecer el esqueleto completo, la apariencia física completa del Australopithecus, hoy día los últimos estudios del esqueleto de Lucy han revelado posible causa de su muerte. Era, como se sabe, una hembra muy joven, de 18 a 20 años, que había fallecido no por culpa de ningún depredador, porque en este caso, como se sabe, las hienas y otros depredadores se llevan los huesos. Ella, en cambio, permaneció prácticamente intacta, pero con algunas fracturas que sugieren, según opinan hoy muchos investigadores, que Lucy pudo haber muerto mientras dormía, haber caído simplemente de un árbol que le servía de refugio, como a los otros de su especie, tal vez por pelea con alguna rival, con alguna otra hembra que luchaban por el mejor lugar, o tal vez simplemente mientras dormía dio una vuelta y las ramas no aguantaron el peso de su cuerpo. Como puede ver esta imagen, el carácter de las traumas óseas de Lucy corresponden a las de un ser humano caído desde una considerable altura. Primero se había roto las dos piernas, después los huesos de la pelvis y luego, como podemos ver aquí, daños en las costillas, en la columna vertebral y en el cráneo. Las fracturas resultaron mortales. Por eso la vida de Lucy terminó tan temprano, lastimosamente para ella, pero digamos, ha sido todo un hallazgo, todo un gran hallazgo para los antropólogos de millones de años después. Posiblemente la causa de la muerte de Lucy era la caída de un árbol mientras dormía. Entonces, como podemos ver, los árboles no podían servirnos de refugio por mucho tiempo. Y por eso, cuando el ser humano bajó definitivamente a la tierra y dominó el fuego, comenzó una nueva etapa propiamente de las cavernas.
Otra vez me gustaría citar a Jack London de aquella misma novela, donde su personaje, el colmillo largo, pasa de vivir de los árboles a vivir en una caverna. Eso, como podemos ver, ya es un paso hacia adelante. Solo se utilizaban para dormir las cavernas de boca estrecha, mejores cuando más reducida fuera la rendija de entrada, a causa del temor a los animales de presa que nos amargaban la vida en aquellas noches y días del mundo primitivo. Comprendí cuál era la ventaja de estas cavernas de entrada estrecha a la mañana siguiente, después de la noche que dormí con oreja caída. Despuntaba el alba cuando un tigre dientes de sable caminaba por el llano. Ya se habían levantado 2 de la horda y corrieron a refugiarse en una de las cavernas. No sé si por efecto del pánico o porque estaría Diente de Sable demasiado cerca, sin darles tiempo para trepar por el escarpado hasta las grietas. Ello fue que se metieron a toda prisa en la cueva de Ancha Boca, donde habíamos jugado Oreja Caída y yo la tarde anterior. No hay manera de decir lo que pasó dentro, pero podemos asegurar que los 2 de la horda se escurrieron por las rendijas que comunicaban con las otras cavernas. La rendija era demasiado pequeña para permitir el paso a Diente de Sable, que se volvió por donde había entrado, rugiendo furioso. Había fracasado durante la noche en su cacería y esperaba desayunar tranquilamente con alguno de los nuestros. Vio a los 2 de la horda en la boca de la otra caverna y saltó hacia ellos, pero se volvieron a escapar escurriéndose por el pasadizo hasta la primera caverna. Diente de Sable, más furioso que nunca, rugía amenazador. Como podemos ver, una escena muy vívida, muy dinámica, que nos muestra cómo la caverna podía salvarle la vida a uno. Pero como se sabe, no todas las cavernas son de boca estrecha, y además, como se sabe, el protagonista de Jack London tuvo esta aventura mientras era un muchacho, un adolescente, poco más que un niño. Luego, a medida que uno crecía, ya era más difícil encontrar la caverna conveniente. Pero todo, menos mal, ha cambiado con el descubrimiento del fuego. El fuego creaba la sensación de la seguridad en cualquier caverna. Ahí, digamos, donde ardía una fogata, ya no podía penetrar ninguna fiera, ningún depredador. Lo único importante era que alguien vigilara constantemente el fuego durante toda la noche. Ahí podemos decir, nació la profesión del celador, del guardia, tan necesaria en los conjuntos de hoy, aunque ya no nos enfrentamos ni a los dientes de sable ni a otras fieras. Pero, como podemos ver, parece que el oficio de celador en un conjunto residencial, llamémoslo así, es casi tan antiguo como el género humano. El celador debería cuidar del fuego y a lo mejor posiblemente arrojar antorchas a la oscuridad, hacer más ruido para alejar cualquier peligro potencial. Claro que no todo era fácil en cuanto a la vida en las cavernas. Aquel hombre siempre tuvo una competencia bastante fuerte, más que todo llena de las cavernas, aunque parece que la relación entre hombre y hiena, por muy extraño que parezca, era bastante pacífica. Esto lo demuestran las excavaciones en algunas cavernas, donde se crea la impresión. Vivían las hienas más que todo en la etapa cálida, porque por algunos, digamos, señales, por el polen fosilizado de diferentes plantas, podemos determinar qué temporada era. Por ejemplo, verano, la época calurosa del año, era la época de las hienas. Luego llega el invierno, la temporada más fría, viene el hombre, saca a las hienas. Tal vez para eso le toca aplicar armas o a veces podían valerse unas piedras, unas antorchas. Ocupa el invierno. Luego otra vez vienen las hienas. Luego después los humanos. Y así como las capas se turnan como en un pastel de hojaldre. ¿Por qué? Puede surgir una pregunta. Porque el hombre, como lo veremos más tarde, no necesitaba
el abrigo de la caverna durante todo el año. Así que la hiena tal vez no era un vecino muy agradable, pero con el cual se podría arreglarse. Más peligrosos podrían ser otros vecinos de tamaño mucho más considerable, como el león y más que todo el oso de las cavernas. ¿Por qué? Porque el oso, como se sabe, se tiende a invernar, es decir, necesita la caverna en la misma época en que la necesita el ser humano. Y desalojar a un oso de su caverna puede ser una tarea mucho más peligrosa que desafiar una jauría de hienas. El oso, sobre todo si es una osa con cachorros, va a defender su hogar con el precio de su propia vida. Así que en este caso, como podemos ver, la competencia por el fondo residencial debió ser atroz. Y precisamente en El hombre de las flores podemos ver una escena que nos representa el desalojamiento de un oso de las cavernas de su hogar. En aventuras neolíticas, por ejemplo, en la parte inicial, también podemos ver una de esas escenas de la casa invernal de un oso. Y, por ejemplo, en algunos pueblos cazadores actuales, por ejemplo, entre los Khanty y Mansi en Siberia Occidental, quienes rinden culto al oso, para ellos, por ejemplo, cazar un oso en invierno es un crimen. ¿Por qué? Eso es como meterse en la casa, en el hogar de alguien con armas en la mano. Así que, como podemos ver, no solo los humanos tendemos a defender nuestros hogares. Algunas cuevas, como por ejemplo la famosa caverna de Shanidar, de ella ya hemos hablado mucho, más que todo relacionada con la historia del famoso hombre de las flores, muestra señales de ser ocupada no solamente por, temporadas, no solo por siglos, sino por milenios. Curioso, por ejemplo, que cuando Ralph Solesky decidió iniciar las excavaciones en la caverna de Shanidar, descubrió que esta estaba habitada. Tuvo que ponerse de acuerdo con unas familias de pastores kurdos, habitantes de la zona, quienes se refugiaban ahí en los meses más cálidos de verano, buscando sombra, buscando refugio de este calor que reinaba en aquella temporada. Así que imagínense, desde hace 50.000 años, podemos decir, el hombre habitaba en esta caverna. Realmente la caverna de Shanidar era única en muchos aspectos, por eso no es de extrañar, muy cómoda, bien ventilada, con la entrada orientada hacia el sur, lo que es tan importante en los inviernos. Así que no es de extrañar que el hombre permaneció ahí desde hace miles y miles de años hasta la época muy reciente. La caverna realmente había sido el centro de todas las actividades para la familia, para el grupo, para el clan, e incluso algunas cavernas, como se sabe, hasta se convirtieron en los cementerios. Preferían enterrar a sus muertos allá mismo donde habían vivido. Tan importante resultaba la caverna para el hombre de la época. También, como se sabe, el hombre tiende a decorar sus hogares y por eso en muchas cavernas encontramos unas auténticas galerías de arte, como en la famosa Altamira o el Lascaux. Sobre estos dibujos y su significado, hasta hoy día no se han calmado los debates. Algunos afirman que tenían un carácter sacral, carácter religioso, o por qué simplemente no pensar por qué, por ejemplo, a nosotros nos gustan colgar cuadros. ¿Por qué los niños, hasta que los papás no les enseñan que esto no está bien, siempre tienden a pintar las paredes en sus habitaciones? ¿Por qué les gusta dibujar en las paredes? ¿Por qué nos gusta conseguir o empapelar las paredes con papel de bonitos dibujos o colgar los cuadros que sean hoy día copias de Picasso, de Dalí, de quien sea, de la Capilla Sixtina? Porque el ser humano siempre tiende a decorar el sitio donde vive. Entonces, ¿por qué nuestros antepasados no tuvieran este mismo impulso? Es muy posible.
Y no solo decoraban sus cavernas el lugar donde vivía con las pinturas. Sí, las pinturas era el adorno predominante con toda clase de colores, pinturas tan bien hechas que persisten hasta hoy día, pero algunos, como por ejemplo el hallazgo en una cueva en los Pirineos, donde además de pintar las paredes, intentaron adornarnos con una especie de bajo relieve, como por ejemplo con estas imágenes de bisontes esculpidos de arcilla. Todo por mejorar la vida, todo por sentirse mejor en el sitio donde uno viene a refugiarse, a descansar y a relajarse. Pero no solo en las cavernas vivía el hombre prehistórico, tal como lo muestran algunos hallazgos. Siempre y cuando podía, construía viviendas alternativas. En esta escena vemos una reconstrucción de lo que pudo haber sucedido hace unos 400.000 años en Terra Amata, al sur de Francia, en la Costa Azul, paradójicamente donde quedan hoy día los hoteles más caros de la Costa Azul. Está Niza, está Monte Carlo, y imagínense debajo de las cuestas de una colina de donde se ubicaba uno de estos hoteles, encontraron restos de una cabaña, tal vez de la primera cabaña conocida, descubierta por los arqueólogos, cuyos creadores eran Homo erectus. Hace unos 400.000 años, un pequeño grupo, al parecer de unos 15 individuos, hombres, mujeres y niños, llegaron a la Costa Azul, posiblemente con alguna expedición de caza, y como la temporada era bastante cálida, era verano, tal como muestran restos de polen fosilizado, decidieron, en vez de buscar una caverna, construir una cabaña. Claro que esta cabaña, lo más seguro, estaba construida de ramaje, pero los troncos, las ramas no se conservan, pero han encontrado ubicación de las piedras. Parece que estaban en una forma semi-oval, alargada, tal como podemos ver en esta imagen. Dentro de la cabaña encontraron cenizas de un hogar, la zona de cocina donde quedaban restos fósiles de animales y también de algunos de los peces, sin duda alguna atrapados ahí mismo en la costa. Y curioso, incluso encontraron en esta cabaña un rincón donde habían excrementos fósiles de los habitantes de esta caverna. Parece que había la zona del baño. Claro que no eran los erectos un dechado de limpieza, pero miren, todos hacían sus necesidades en un lugar apartado de la cabaña, y este estaba ubicado un poco por debajo del nivel del resto de la cabaña, como una especie de pozo séptico, diríamos hoy día. Así que, como podemos ver, había muchas otras formas de sobrevivir, porque no siempre uno podía encontrar una caverna. Una caverna, como se sabe, no se encuentra a cada paso, y no siempre el hombre habitaba en las montañas. Esta imagen es parte de la exposición del Museo Antropológico en Kiev, la capital de Ucrania, que nos demuestra cómo podía sobrevivir el hombre en plena era glaciar en el territorio de la estepa abierta. Todo ese territorio que hoy se extiende al norte del Mar Negro, parte de Ucrania, también parte meridional de Rusia, donde, como se sabe, en la época glaciar el clima era más frío, más húmedo, aunque no habían bosques ni montañas. Es una región plana, pero el hombre de todos modos habitaba ahí. ¿Por qué? Porque le parecía, porque en estas zonas había muy buena caza. Eran las zonas predilectas de los mamuts, de rinocerontes lanudos, de la otra megafauna de la era de hielo. Y precisamente esta cabaña, una reconstrucción hecha por los antropólogos ucranianos, nos muestra cómo se podía sobrevivir en pleno invierno glaciar en una llanura, donde no hay ni montañas donde encontrar una cueva, ni tampoco hay bosque como para construir una casa, una cabaña de madera. Aquí podemos ver una reconstrucción posible y cómo se realizaba.
Aquí un grupo de hombres, como podemos ver, ya son humanos de tipo moderno, Homo sapiens sapiens alias hombre de Cro-Magnon, están recorriendo la estepa, esta inmensa llanura, recolectando huesos de los mamuts, de los rinocerontes lanudos y de otros grandes animales. Puede surgir una pregunta: ¿para qué necesitan estos huesos? La respuesta es sencilla: para hacer armazones de su vivienda en invierno. Mientras los hombres están cavando fosos, porque estas viviendas deben tener casas, el nivel del suelo por abajo de la tierra. ¿Para qué? Para preservar mejor el calor, y están puliendo huesos, están acomodándolos. Las mujeres, ¿qué hacen? Están cortando y curtiendo pieles de animales para cubrir las paredes. En el fondo podemos ver ya algunas casas ya levantadas. Imagínense una casa, una vivienda en invierno en plena estepa gélida. Hasta hoy día, por ejemplo, estepas rusas se consideran como el sinónimo del frío. Imagínense lo que era en la época glaciar. Debía ser aún peor. Y sin embargo, los hombres, como podemos ver, se las ingeniaban. No podían perdonarse el lujo de abandonar estas zonas de tan buena cacería. Aquí podemos ver cómo era el interior de aquel sitio. Tal vez un lugar demasiado oscuro, pero lo suficientemente cómodo. Ahí, como podemos ver, hombres descansando, jugando a los huesos como si fueran dominó o dados, niños divirtiéndose a su manera, mujer cosiendo ropa del invierno. Aquí en un libro, Aventuras Neolíticas, yo voy a leer un pequeño fragmento para que veamos cómo podía ser, cómo era el ambiente al interior de estas viviendas. Las escalones de tierra bien aprisionada conducían al fondo. Las paredes de tierra fueron reforzadas con pértigas y tapadas con pieles. Era una vivienda amplia y tibia, aunque bastante oscuro. El suelo estaba cubierto por pieles de reno y en el centro ardía una fogata. También puede surgir una pregunta: ¿y cómo calentaban estas viviendas? Porque, como ya dije, en las estepas la leña, la madera es un déficit, es un lujo difícil de conseguir. Imagínense tan ingeniosos eran estos hombres y mujeres que utilizaban también los huesos que untaban con grasa animal, y tal como muestran restos de estas fogatas, donde imagínense las cenizas no son de madera, sino huesos quemados. Como se sabe, un hueso engrasado arde mucho más que cualquier leño, y también cavaban una especie de zanjas por los cuales conducían el aire hacia el centro de la fogata. Así que, como podemos ver, estas fogatas podían arder todo el tiempo necesario, creando un ambiente favorable en estas viviendas. Y como podemos ver aquí, en verano ya todavía seguían usando pértigas a base de huesos de animales y los cobertizos de cuero, de piel, aunque ya no necesitaban calentarlos tanto. Aquí, como podemos ver, el fuego arde y la comida, en este caso una pata de caballo, se prepara, se cocina al aire libre para no recalentar demasiado el interior de la vivienda. Los veranos al sur de Rusia y Ucrania son bastante cálidos, posiblemente incluso lo eran en aquella época. En fin, había muchas otras formas de construir viviendas para protegerse del frío y de otras inclemencias climáticas donde aparentemente no habían condiciones para eso. Por ejemplo, yo voy a leer un fragmento otra vez de las Aventuras Neolíticas, donde se describe la vivienda invernal de los esteparios, un pueblo muy ingenioso que, al igual que la gente que hemos visto en estas imágenes, sobrevive en plena estepa. Los esteparios construían sus viviendas invernales de un modo muy original, cavando sus cuevas en la abrupta orilla del río.
Las numerosas entradas conducían a las espaciosas habitaciones, de las cuales se ramificaban pasillos más pequeños hacia los nichos y las despensas. Terminada la excavación, los hombres rociaban con agua el techo y las paredes y luego encendían en el piso una enorme fogata. El agua y el fuego consolidaban la blanda superficie arcillosa. El techo y las paredes se cubrían de una costra dura y ya no amenazaban con derrumbarse. Desde lejos, el campamento de los esteparios parecía una colonia de golondrinas y tenía un aspecto imponente. Como podemos ver, el ingenio humano no tiene límites. Había también muchas otras formas de usar toda clase de materiales alternativos, algunos de los cuales persistieron hasta nuestra época, como por ejemplo el iglú de los esquimales. Cómo construir una vivienda donde no hay ni madera, ni ladrillo, ni arcilla, nada al alcance de la mano. Lo único que hay en abundancia son bloques de nieve y de hielo. Los esquimales, como podemos ver, lograron solucionar este problema a las mil maravillas. Una nueva etapa de la construcción de vivienda comienza cuando el hombre ya aprende a domesticar a los animales y nace la cultura de ganaderos nómadas. Entonces nace toda una variedad de viviendas portátiles, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, en todos los continentes. En gran parte, como podemos ver, muchos han persistido hasta nuestros días. Aquí, por ejemplo, vemos un chum de los nenets. Nenets y otros pueblos nómadas, pastores de renos en Siberia, al norte de Rusia, hasta la época muy reciente, vivían en estas viviendas y hasta hoy día se utilizan por las brigadas de pastores cuando salen, a la tundra, a la taiga con los animales, mientras sus familias ya viven en ciudades, en poblados, en casas modernas, confortables. Pero aquí podemos ver un chum, que es una vivienda por excelencia para los climas gélidos de Siberia, que no han cambiado mucho desde la era de hielo. Todo es madera, porque como se sabe, la taiga, el bosque les da suficiente, pieles curtidos de renos, y el reno, como podemos ver, sigue transportando esta casa hecha con las pieles de sus propios congéneres. El reno es todo para estos pueblos, les sigue sirviendo vivo o muerto. En Norteamérica nacieron dos variedades de vivienda portátil, una conocida como wigwam, seguramente conocida por las novelas de Fenimore Cooper y de otros autores que escribían sobre las pieles rojas de Norteamérica. Aquí precisamente podemos ver la foto de un wigwam de los comienzos del siglo pasado, y la variante, eso más que todo común en la zona forestal del noreste de Estados Unidos, mientras en la parte occidental, al oeste de las montañas rocosas, en el lejano oeste, predomina el tipi, famosa carpa de los pieles, más que todo de bisontes o de caballos, que también es fácil de desmontar y ser llevada a algún otro sitio. Otra hermana de aquellas viviendas portátiles es la jaima de los beduinos, hasta hoy día muy popular en la península arábica y también a los países del norte de África, desde Egipto hasta Marruecos y Argelia. Como se sabe, los beduinos la traían consigo a todas partes donde proseguía la conquista islámica. Esto en realidad una carpa muy sencilla de las telas tejidas de pelo de cabra o de camello, cómoda, ligera, fácil de montar y de desmontar, a veces el único refugio de un beduino, de un pastor o de un cazador en pleno calor del desierto. La yurta de los mongoles y también de los pueblos turcos de Asia Central
es tal vez uno de los más sofisticados y mejor diseñados viviendas de los nómadas porque tiene varias paredes. En realidad, una yurta puede tener varias capas, algunos hechos como de una especie de esteras de paja trenzada, y encima se le colocan las telas gruesas de lana. Por ejemplo, hace frío, usted siempre puede añadir unas capas más a las paredes. Hace calor, como por ejemplo en esta imagen, es una yurta de una familia turcómana en Turkmenistán, un país en Asia Central, ubicado al este del Mar Caspio. Aquí, como podemos ver, están en pleno verano, así que simplemente quitaron todas las paredes de lana, todas las telas de lana, y dejaron solo las esteras de paja para que les protegiera más que todo de las tormentas de arena, porque en estas tierras en verano prácticamente no llueve. Puede surgir una pregunta: ¿y cómo una familia tan numerosa, la que aparece aquí, puede caber dentro de esta vivienda? Como podemos ver, este interior de la yurta nos muestra que es mucho más espaciosa por dentro de lo que se puede pensar viéndolo por fuera. También aquí podemos ver las tres fases de cómo se arma una yurta. Como podemos ver, es un proceso aparentemente sencillo, pero sin embargo exige mucha habilidad. Y hoy día, por ejemplo, para los turistas que quieren visitar Mongolia o algunos países de Asia Central y si quieren, digamos, probar del lleno todo el colorido local, usted puede encontrar una yurta equipada como un hotel 5 estrellas por dentro, pero sigue siendo una yurta por fuera. En fin, no importa un frío con calor, desde las gélidas llanuras de Siberia hasta aquí podemos ver cálidos desiertos de África Meridional. Vemos una familia de Khoi, un pueblo que antes era conocido como los Hotentotes, pastores por excelencia, siempre y cuando necesitan llevar sus rebaños a un pasto diferente. Simplemente desmontan sus viviendas, los suben a un buey y adelante en busca de nuevas aventuras, en busca de nuevos recursos. Así como podemos ver, a base de solo un hecho, domesticación de los animales, surgió toda una variedad de viviendas portátiles. Pero cuando aparecen ya viviendas permanentes, aquí tenemos que remontar más o menos hacia el séptimo, octavo milenio antes de Cristo, la época conocida como Revolución del Neolítico y más que todo a la zona conocida como Media Luna Fértil, es decir, el Próximo y Medio Oriente, donde se conocen primeros experimentos del hombre con el trigo y la cebada silvestre y donde aparecen primeros campos de cereales. Quedan también los restos de las primeras aldeas permanentes, como por ejemplo esta aldea hoy conocida como Hasilar, en esta zona Media Luna Fértil, uno de los primeros poblados permanentes en la historia del hombre. Así que donde está la agricultura, ahí aparece el nuevo tipo de vivienda, aldea o hogar ya permanente. La técnica de la construcción de estas primeras viviendas permanentes era aparentemente bastante sencilla. Aquí en esta imagen podemos ver cómo dos hombres están fabricando ladrillos de una mezcla de arcilla con paja mientras la están mezclando. Al parecer, inicialmente la secaban simplemente al sol. Luego aparecen primeros hornos para ladrillos cuando era necesario levantar una casa en un tiempo más bien breve y no se podía esperar milagros del sol. Mientras, como podemos ver, ellos van fabricando ladrillos, otros dos están construyendo el techo, que también es bastante sencillo. Primero, una especie de esqueleto a base de ramas, encima una capa de paja y luego obligatoriamente una capa de arcilla húmeda. Muy importante, primero
para que el viento no se lleve la paja, para que la casa no se nos quede destapada. Y además, en caso, por ejemplo, del incendio, un techo de arcilla no nos va a arder tan fácilmente como un techo de paja. Como esta casa todavía no está techada, podemos echar un vistazo al interior. Como podemos ver, tiene solo una habitación grande, diríamos hoy especie de sala comedor, y unas pequeñas despensas que también pueden servir como alcoba para diversos miembros de la familia. Cabe señalar que esta técnica de construcción ha persistido en los países del Próximo y Medio Oriente, de donde provienen esta casa, hasta la época actual. Y así más o menos podemos ver ya el primer poblado neolítico con el aspecto que tenían aquellas viviendas. Pero algo más, como podemos ver, ahora aparecen paredes, aparecen puertas, aparecen cierres y aparecen muros. El hombre tiende a encerrarse, a aislarse de la naturaleza, lo que no ha sucedido antes. El hombre como que pretende poner un muro, una pared entre lo mío y lo ajeno. Antes, por ejemplo, uno no podía decir, este es mi bosque, que todos los animales y todos los frutos que maduran ahí son míos. No, ahora, como podemos ver, surge el concepto de propiedad. Mi campo, mis animales y también mi casa y mi hogar. No sabemos cuándo nació exactamente esta expresión inglesa, mi casa es mi fortaleza, mi casa es mi castillo, pero parece que sus raíces tenemos que buscar en el Neolítico. Neolítico aparentemente trae un bienestar, una visión de prosperidad relativa en comparación con las épocas anteriores, una visión de estabilidad, pero como podemos ver, por todo hay que pagar. Todos los que tenemos suerte o desgracia tal vez vivir en conjuntos con vecinos, a lo mejor estamos viviendo aquel mismo estrés que hemos vivido desde el Neolítico. ¿Quién había botado la basura bajo mi puerta? ¿Quién está almacenando los desechos orgánicos en un lugar indebido? ¿Quién tiene el perro que ladra demasiado? ¿Quién pone música a todo volumen? En aquel entonces podríamos decir, ¿a quién se le ocurre tocar el tambor en plena noche? O tener un perro que se pone a aullar, tal vez advirtiendo sobre algún peligro, pero también no dejándonos dormir a toda la vecindad. En la época de cazadores-recolectores, la cosa se solucionaba sencillamente. ¿No me agrada tal persona? Bueno, me acuesto al otro lado de la fogata, lejos de él. O, por ejemplo, ¿quién va a hacer limpieza en la caverna? No hay necesidad. Mañana, pasado mañana o en una semana nos vamos de aquí. Luego vendrán las hienas y con su perfecto equipo de limpieza lo harán por nosotros. En fin, como podemos ver ahora, cuando uno vive en un solo sitio, aparece este estrés. Hacer limpieza, recoger la basura y no molestar al vecino. Algo tal vez lo más difícil de sobrevivir. Y por supuesto, aparecen unos nuevos temores, unos nuevos peligros, como este, por ejemplo. Aquí podemos ver una escena, sin duda alguna dramática, pero bastante común en los poblados neolíticos. Por algún descuido, tal vez con el fuego, cuando una chispa brotó sobre una estera de paja, se incendió la casa. La familia entera, incluido, como podemos ver, la mascota, incluido el perro, están escapando. Mientras la madre, por supuesto, se encarga de salvar a sus hijos más pequeños, podemos ver que lo que más que todo le preocupa al padre de la familia y al hijo mayor, sacar el grano. Porque si se quema el granero, se queman todos los granos, entonces, ¿qué vamos a sembrar el año que viene? Y como podemos ver, una sola casa prendida puede provocar pánico en la aldea completa, porque si en la noche sopla el viento, los rescoldos pueden caer con facilidad sobre estos techos de paja. Y aquí podemos ver que lo que sucede, mientras dos hombres están tratando de apagar los rescoldos que habían caído sobre el techo de su casa,
Aquí los dos hermanos están dedicándose a la noble tarea de rescatar a su padre parapléjico, sacándolo de la casa para que no inhale humo. Como podemos ver, la casa se quema. Esto ya es una tragedia. Antes eso no sería un problema. Bueno, se quemó, por ejemplo, la cabaña, pero de todos modos mañana nos íbamos de aquí, vamos a levantar una nueva. Pero aquí, si se quema la casa que tal vez había construido el papá de mi abuelo o no se sabe cuántas otras generaciones, esto puede ser una tragedia. Prácticamente comenzarlo todo desde el cero. Así que la vida en las aldeas, esta siguiente etapa que viene con el Neolítico, ha traído consigo sus pros y sus contras. Ahora tenemos que pasar a una siguiente etapa, la vida urbana. Nosotros tradicionalmente pensamos que las primeras ciudades ya son producto de primeras civilizaciones que surgen ya con el inicio de la civilización, por ejemplo, en Mesopotamia, y por lo general consideramos que las ciudades sumerias eran las primeras. Pero no, las investigaciones recientes han demostrado que el concepto de la ciudad es mucho más antiguo que el concepto de la civilización propiamente dicha, que las primeras ciudades nacieron cuando el hombre todavía no había aprendido a escribir, no había inventado la rueda y ni siquiera había descubierto los metales. Parece que el término de la ciudad se data aún con la época neolítica, o mejor dicho, con aquella etapa concreta del Neolítico cuando se produjo lo siguiente. Ya sabemos que la aparición de la vivienda permanente de la aldea se produjo cuando la agricultura se separó de la caza y de la recolección, se convirtió en un oficio independiente. Un agricultor, por mera lógica de su oficio, ya no podía ser nómada. Lo mismo podemos decir que la vida urbana surgió cuando de la agricultura se separó otro oficio. En este caso estamos hablando de la artesanía y del comercio. La ciudad, en pleno sentido de la palabra, es la hija de los artesanos y de los comerciantes. Aquí yo les ofrezco un esquema bastante sencillo para entender cómo pudieron haber surgido primeros núcleos urbanos. Supongamos que tenemos 4 aldeas A, B, C y D, los típicos aldeas o poblados neolíticos de los que acabamos de ver. En todos viven pastores y agricultores en aquellas casas que acabamos de ver anteriormente, pero dentro de cada aldea poco a poco va sobresaliendo un grupo de personas que ya no se dedica ni a la agricultura ni al pastoreo porque les sale mejor otro oficio. Supongamos que en el poblado A viven los mejores cesteros. Tal vez ahí crecen las mejores ramas, mejores mimbres para trenzar los cestos, o tienen algún secreto que pasen, digamos, de generación en generación, pero los mejores cestos se fabrican en este poblado. Por ejemplo, tener un cesto hecho en A es algo lo que lo diríamos la marca comercial. Sabemos que este cesto será el mejor de todos, será impermeable, no se caerán de ahí ni granos, ni semillas, nos durará por mucho tiempo. Al mismo tiempo, supongamos que en el poblado B fabrican las mejores armas y herramientas. Tal vez ahí tenemos buenos yacimientos de sílex, de roca, de lo que sea, pero todas las herramientas de calidad salen de B. Por lo tanto, me compro un cesto en A, una arma, un cuchillo, un hacha en B. A su vez, en el poblado C, tal vez hay mejores canteras con arcilla y de ahí sale la mejor cerámica, las mejores vasijas, más resistentes que no se rompen, no se quiebran con ningún accidente. Y al mismo tiempo, los habitantes del poblado D
Tal vez fueron los primeros en esta zona en descubrir el secreto del telar y fabricar buenas telas. Como se sabe, el arte de tejer, el arte textil, también nace en el Neolítico. Por lo tanto, surgió una pregunta. Si yo fuera un cestero de A, un artesano de B, un alfarero de C o un tejedor de D, ¿dónde por lógica tendría mi taller y mi puesto de ventas? ¿Dónde sería más fácil de obtener mejor clientela? Por lo tanto, no en mi poblado de origen, sino ahí donde se cruzan las rutas comerciales. En E, como podemos ver aquí en esta imagen, ahí es lógico que todos los artesanos, los mejores, van a elevar sus talleres. Y a medida que, digamos, los artesanos fabriquen sus artículos a una escala cada vez mayor, ya no tendrán tiempo de contactar directamente a toda su clientela. Y así nace la profesión del comerciante, un intermediario entre el productor y el consumidor, donde sería mejor tener sus puestos de venta también en E, en aquel punto. Entonces, con el paso del tiempo, aparece un grupo de personas que ya no se dedica directamente ni a la pastoreo ni a la agricultura, porque simplemente por un lado no les queda tiempo, reciben cada vez más y más pedidos, y por otro lado no tienen necesidad, les pagan con lo que sea, todavía no con el dinero, pero seguramente con grano, con carne, con leche, con quesos, con toda clase de productos que necesita uno, con los artículos de primera necesidad. Así como podemos ver, nace la ciudad que tal vez aparentemente no es mucho más grande que los poblados que lo rodean, pero se diferencia de ellos por el oficio de sus habitantes. Y aquí podemos ver las excavaciones de Çatalhöyük, una de aquellas primeras ciudades neolíticas descubierta en la península de Anatolia, en Turquía. Aquí precisamente podemos ver aquellos primeros centros comerciales, si podemos llamarlo así, de la época, lugares donde trabajaban los artesanos y venían los clientes potenciales, como las mujeres que vemos aquí, a comprar los adornos, comprar la ropa, tal como nosotros, más que todo ahora en la época de las fiestas, visitamos todos estos locales para comprar lo necesario. Posiblemente así nace el fenómeno de primeras ferias y las ciudades, por supuesto, son sus centros. Aquí podemos ver el aspecto de aquellas primeras ciudades. Esto es la posible reconstrucción de Çatalhöyük. Como podemos ver, los suburbios de esta ciudad todavía eran rurales. Aquí vemos algunos campos y algunos corrales para los animales, pero la gente que habitaba en el centro, en los barrios centrales, se dedicaban más que todo al comercio y artesanía. Y algo curioso, en la ciudad uno ya no todos podemos permitirnos el lujo de tener casa propia, vivir aparte de los vecinos como en una aldea. En Çatalhöyük, en otras ciudades neolíticas, surgió lo que podemos decir los verdaderos bloques de apartamentos. Y en Aventuras Neolíticas podemos ver la descripción de una ciudad que, aunque no es precisamente Çatalhöyük, pero la describí tomando esta ciudad como el esquema. La ciudad se levantaba sobre un montículo que había crecido a medida que se alzaban nuevas edificaciones sobre las ruinas de las antiguas viviendas. Para construir sólidamente sobre aquellos niveles desiguales, los habitantes apiñaban sus viviendas para que cada muro sirviera de soporte a la casa vecina. Todas las casas tenían 2 pisos y estaban tan juntas que sus techos planos, comunicados por medio de escaleras, servían de calles. La entrada a los hogares también se efectuaba por el tejado, mediante una puerta de madera, ya que las puertas al nivel de suelo hubiesen permitido la entrada de las aguas de inundaciones primaverales
y de huéspedes tan indeseables como serpientes y escorpiones. Aunque los techos de barro sufrían una intensa erosión después de las torrenciales lluvias de invierno y requerían una reparación anual, era evidente que los habitantes de la ciudad llevaban una vida mucho más cómoda que todas las tribus del bosque y de la estepa. Y aquí podemos ver incluso cómo podría verse un apartamento modelo en Çatalhöyük y en otras ciudades neolíticas. Claro que podemos decir que son apartamentos bastante modernos, pero como podemos ver, sala, alcoba, comedor, todo en una sola pieza. Tal vez la única incomodidad verdadera sería que el techo era como la calle. Tal como hoy protestamos, por ejemplo, cuando alguien pone una moto con el motor prendida o un carro prendido bajo nuestras ventanas, en aquella época tal vez a la gente le molestaba que alguien camina y camina y camina por los tejados durante toda la noche. Pero de todos modos, echando un vistazo a estos apartamentos modelos de la época, podemos decir que era tal vez el colmo de lujo prehistórico, algo incomparable con una simple caverna o con una cabaña de troncos y ramas. Y sin embargo hay que reconocer que desde la época neolítica nos estamos acostumbrando a vivir apiñándonos pared contra pared, uno encima del otro. Así que, como podemos ver, la vivienda prehistórica no es únicamente una caverna escondida entre las rocas. Es todo un recorrido, desde un nido semejante al que construían los grandes simios, un simple nido en las copas de los árboles, hasta auténticos bloques de apartamentos semejantes a los que vemos hoy día.